prepararse de tal manera que puedan entonces capacitar tanto el liderato de la iglesia local como también puedan instruir la juventud y los padres para que los padres puedan entonces instruir a sus niños en esta agenda que trata de todas formas, mediante la plataforma gubernamental, a través del lobby LGTBQ+, y otros establecimientos, el de construir la familia. En estos momentos vamos a hacer una presentación. Tenemos una serie de plantillas y en estas les vamos a presentar a cada uno de ustedes algunos de los aspectos con relación a la ideología de género. Sabemos que este concepto no tiene ningún tipo de base científica, biológica, ni tampoco tiene aspectos de base de ética natural. Simplemente es una base filosófica en la cual no tiene ningún tipo de fundamento. Y por lo tanto es importante que los líderes de las iglesias que proclaman a Cristo el Salvador se preparen y a la misma vez puedan articular de manera responsable la forma en cómo dirigirse hacia sus respectivas congregaciones, desde los adultos hasta los niños, las cuales son las personas más vulnerables, en este caso los niños, porque estos tienen la capacidad de absorber y asimilar, ya que sus habilidades cognitivas todavía no están en su pleno desarrollo. En estos momentos vamos a entrar en el proceso de presentarles a ustedes una serie de aspectos para que ustedes puedan observar con relación a la investigación nuestra por nosotros. Bien, presentando el concepto de la ideología de género, dice: la ideología de género y el joven cristiano ante un gran desafío en el siglo XXI. Decidimos ponerle este tema debido a los desafíos que presenta la juventud y también, sobre todo, la juventud de fe cristiana. Por lo tanto, es imperativo tanto que la pastoral como el liderato dentro de las iglesias puedan capacitarse y desarrollar técnicas de aprendizaje para así entrenar, informar, capacitar y transformar a nuestros jóvenes. Bien, vamos a estar presentando ciertos aspectos del género. Está el intersexo no binario. Cuando hablamos del intersexo no binario, es una orientación donde la atracción no está condicionada por el sexo o el sexo de género de la otra persona. Está emparentada con la bisexualidad, pero tiene una visión más amplia. Ya no concibe la existencia de géneros, entiéndase hombre o mujer, sino entidades sexuales. En otras palabras, la persona entonces no tiene una especie de preferencia, sino más bien no identifica, sino más bien que selecciona. El otro aspecto es qué significa una persona transgénero. Cuando hablamos de transgénero es un término más bien de carácter global. Define personas cuya identidad de género, expresión de género o conducta no se ajusta a aquella que generalmente está asociada con el sexo que se le asignó al nacer. El prefijo trans se usa a veces para abreviar la palabra transgénero. Ahora, ¿cómo referirse a las personas bigénero?
Cuando hablamos de este aspecto, nos referimos cómo dirigirnos, pues nos referimos como a género. También sin género, también neutral o también se le dice neutrois. Una persona que no se ve a sí misma ni como hombre ni como mujer, que no tiene identidad de género o ningún género que expresar. Esta persona también puede identificarse como gender queer o de género no binario. Estas son las posturas que establece la ideología de género. Y es bueno que lo tengamos claro, porque nosotros tenemos como elemento base categórico y científico que solo existen dos, varón y hembra. La ideología de género va en contra de los principios de la fe cristiana. Rechaza la relación heterosexual, entiéndase entre un hombre y una mujer, la sexualidad a nivel biológico y establece el sexo como una construcción social diferente al principio bíblico. También la sociedad en combinación con la cultura están lo que se llama encuadrando en lo masculino y femenino, deconstruyendo la forma de vestirse y comportarse, porque todo se asienta en cómo la persona se siente, no basado en que la persona es biológica o genética y naturalmente. Ahora, es importante que tenemos que tener claro que esto no es basado en cómo se siente, sino qué es la persona, si es varón o si es hembra. La ideología de género dice, puedes ser lo que quieras, porque puedes tener sensaciones con el sexo equivocado, lo cual no cuadra con la fe cristiana. Por lo tanto, es importante que nosotros promovamos que no es basado en sentimientos, es basado en lo que es natural, en lo que es intrínseco. Y cuando decimos natural intrínseco, es lo que ya viene establecido por lo que Dios ya ha designado. Y por lo tanto, entendemos que lo que Dios ha designado es perfecto, es exacto y no falla. Bien, queda evidenciado que la ideología de género no tiene base científica y ha sido construido por grupos tales, escuche bien, feminismo extremo. Existen por lo menos 3 olas grandes de feminismo, o han habido, para aclarar, 3 olas grandes de feminismo. La primera fue el feminismo de equidad, la segunda fue el feminismo de género y la tercera fue el feminismo de reivindicación. El feminismo de equidad fue mucho antes de los años 50, ya para ese periodo del periodo de la Segunda Guerra Mundial, donde las mujeres luchaban por la igualdad de oportunidades, y entiéndase, ir a la universidad, estar en el campo laboral, tener el derecho al voto. Entonces no veía al hombre como un enemigo, sino como un compañero, y no patrocinaba bajo ninguna circunstancia el aborto. Ellos creían en la protección de las criaturas en el vientre. Ahora, en los años 60 surge esta segunda ola conocida como el feminismo de género, y es donde se desarrolla en ese periodo, y es una lucha de mujeres contra los hombres, causando lo que se llama una especie de discrimen hacia los hombres y un ataque directo. Y ahí es donde empieza hasta el tiempo actual desarrollarse este tipo de feminismo de género. Ahora, luego, más adelante, ya para los 90 surge lo que se llama un feminismo de reivindicación. Pero queremos aclarar que todavía el feminismo
de género sigue todavía rampante. El feminismo de reivindicación ve al hombre como compañero, compagina la maternidad con el oficio o la profesión y fomenta el trabajo en equipo. Ahora, aquí tiene una serie de vertientes porque algunas pueden favorecer el aborto y otros no. Entonces, en esos aspectos hay una serie de ajustes. En el marco de lo que representa la fe cristiana, la Biblia dignifica tanto al hombre y a la mujer dentro del entorno donde Dios le ha permitido estar para que puedan entonces subsistir y puedan cumplir de acuerdo a las normas establecidas sin que éstas rompan con la ética natural ni que rompan con la ética establecida por Dios para poder vivir. Y esto permite que los seres humanos que tienen claro el concepto moral de lo que es una vida dentro del marco natural puedan vivir en ese estado de funcionalidad. Bien, ahora vamos a entrar al concepto de la ideología de género. La ideología de género busca alejar a las mujeres de la función natural de la maternidad y decirle que eso es malo. Por eso es que mujeres como Christina Hodgson me decía que una mujer que se embaraza es bruta. Y con el embarazo y la crianza sigue entonces aumentando los cordones de dominación, porque entonces los hombres son las que los dominan. Es por eso que Christina Hodgson me decía que a través de un libro que quién se robó el feminismo. Para eso lo distinguió también como el feminismo de equidad. Feminismo de equidad es lo que se conoce también como ideología de género. El término ideología de género y feminismo de equidad es desarrollado por esta señora conocida como Christina Hodgson y que hoy ha sido diseminado a nivel mundial y ha sido abrazado en las sociedades. Ok, la diferencia entre el feminismo de equidad y el feminismo de género, según Christina Hodgson, son los siguientes. En el feminismo de equidad hay igualdad entre el hombre y la mujer y se consiguen las cuotas de presencia social, política, económica que tienen los varones. Ahora, en el feminismo de género, desaparece la propia distinción entre hombre y la mujer para liberarla de la opresión en la que está en su función de madre y educadora de los hijos. Y también la sociedad sin clase de sexo. En otras palabras, trata aquí de presentar que el feminismo de género quiere entonces ubicarla, desnaturalizarla y a la misma vez dejarle saber que el rol maternal, por encima de ser una función, es parte de un constructo social que ella puede rechazar. Y queremos señalar que eso es totalmente falso. La posición de ser madre es una función. Es la única que puede traer hijos al mundo, es la única que tiene la capacidad para nutrir, es la única la que tiene capacidad para alimentar y tiene la capacidad de proveer todos los elementos afectivos. No es que el hombre no lo pueda hacer, pero hay una serie de herramientas que la mujer posee que son vitales en el proceso de formación del niño. Es por eso que en el feminismo de igualdad entre el hombre y la mujer, el feminismo de género lo que dice es las mujeres tienen que cumplir con las cuotas establecidas por la sociedad porque la sociedad es dominada por los hombres, por lo tanto la política, la economía, todo esto es controlado por ellos y las mujeres simplemente lo que tienen que hacer es obedecer.
y en el de género es un levantamiento en contra de estas cuotas. Bien, la ideología de género busca alejar a las mujeres de su función natural de la maternidad y decirle que eso es malo. Acuérdense, y vuelvo y repito, mujer que se embaraza es bruta. Con el embarazo y crianza sigue aumentando los cordones de dominación. Es por eso que el término de ideología de género es un término que se lo debemos a Christina Hobsbawm, pero aquí Judith Butler es una que abraza la idea también de Christina Hobsbawm y podemos notar que ella dice lo siguiente. Ella dice que el género es una construcción cultural y por consiguiente no es ni resultado causal del sexo, ni tan aparente fijo como el sexo. Dice que el género es una construcción radicalmente independiente del sexo y en consecuencia hombre y masculino podrían significar tanto un cuerpo femenino como un masculino, mujer y femenino, tanto un cuerpo masculino como uno femenino, que hay un juego de palabras y aquí es donde se comienza este juego de palabras para entonces desarrollar en la mentalidad de los niños, adolescentes, este concepto para que comiencen a integrar en su psiquis que pueden estar en un cuerpo masculino, pero tener sensaciones de femeninos o mujer o viceversa. Bien, el sentido de término género lo establece la señora Bella Abzug, donde dice el sentido del término género ha evolucionado y lo hace diferenciándose de la palabra sexo. Entonces, esto para expresar la realidad de que la situación y los roles de la mujer y del hombre son construcciones sociales sujetas a cambio. ¿Qué quiere decir? Los individuos son los que determinan si son hombres, son mujeres, son andróginos, son transgénero, son no binarios, son bigénero. Eso es lo que se está tratando entonces de presentar aquí tras bastidores de este significado. Shulamit Firestone, promotora del incesto, señala lo siguiente. Ella dice que la absoluta revolución sexual de clases, no solo a través de la eliminación del privilegio masculino, sino también eliminando la distinción misma del sexo. Es por eso que el absoluto control de la reproducción de la mujer, y aquí dice restaurando a la mujer la propiedad sobre su propio cuerpo, como también el control femenino de la fertilidad humana, y la total liberación sexual, que incluye el derecho absoluto del individuo a tener relaciones sexuales con otros individuos sin importar la edad, el número de personas, el estado civil o las relaciones familiares, entiéndase incesto o el género. Esta señora, la señora Firestone, es de aquellas que comenzó con la filosofía, es mi cuerpo y yo puedo hacer con él lo que yo guste. Pero una vez una mujer queda embarazada y se hacen pruebas de DNA, ese DNA de ese feto es autónomo a el de la madre. Por lo tanto, esa persona tiene un ser independientemente diferente a ella y por lo tanto tiene lo que muchos dicen un tú en ti en la cual tiene también derechos.
Y también hay una promoción aquí de la libertad de la práctica sexual con diferentes individuos sin la unión matrimonial. En otras palabras, la práctica liberal de la fornicación. Y también sin importar la edad, lo que también incluye la pedofilia. Entonces también la promiscuidad, no importando el número de personas. Y estamos viendo aquí que estas ideas comenzaron ya desde los 60, 70 y 80 y comenzaron como una semilla que hoy están dando sus frutos. Ahora, género no es igual a sexo. Ahora, por ejemplo, los elementos constitutivos del género no tienen ninguna relación con el sexo. Es una construcción cultural, social y de la razón humana, según la ideología de género. Es una construcción, no tiene límites de ningún tipo, es decir, se realiza con autonomía absoluta. El género es tan decisivo que crea la propia naturaleza de todo individuo humano. Ahorita vamos a estar explicando la etimología del concepto género dentro de un marco etimológico. Esto es dentro de un marco de la ideología de género. Ahora, orientaciones sexuales. Existen más de 20 orientaciones sexuales. Más de 20, o mejor dicho, más de 20 géneros u orientaciones sexuales. Y la señora Catherine Branson fue la presidente de Australian Human Rights Commission, o la presidente de los derechos de la Comisión de Derechos Humanos en Australia, y consiguió enumerar más de 20. Y estos, por lo menos le puedo mencionar aquí: transgénero, transexual, intersexual, andrógenos, agenders, crossdressers, drag king, drag queen, gender fluid, gender queer, intergender, neutrois, pansexual, pangender, tergender, tersex. Entre los aborígenes australianos y los nativos de las islas Torres Strait están los sister girls y los brothers boys. Ahora, estos son una serie de orientaciones sexuales o géneros identificados. Ahora, miren esto, solo existen 2 géneros. Los demás son como esta imagen, y aquí les presento. ¿Se imaginan este personaje escribiéndose en un concurso de perros y que tenga que ser aceptado en el certamen bajo la premisa de: yo nací humano con características especiales? La especie no define quién eres por dentro. Eso es ver el mundo en blanco y negro cuando es de infinitos colores. Y estamos viendo un individuo que proclama sentirse que es un perro. Ahora bien, cuando hablamos de orientaciones sexuales, vemos a Nori May Welby, que luego solicitó a las autoridades de Australia, de Nueva Gales del Sur, enmendar sus documentos, los cuales se le fueron concedidos en el 2010. Este primero había declarado que era mujer, y luego decidió que no se sentía mujer y que quería ser neutro. Originalmente era hombre, y terminó solicitándole a el gobierno que le diera una identidad con género neutral. Por lo tanto, es imposible cambiarse de sexo. Quiero aclarar una cosa.
cromosomáticamente. Es imposible, aún la persona hormonándose en altas cantidades no es un indicador de cambio de sexo. Puede haber cambio de apariencia física, pero no genética, y cromosomáticamente es el sexo original. Un hombre puede cambiarse de sexo, puede pedir que le remuevan su órgano sexual, pero va a tener problemas de próstata. Y cuando le hacen una prueba de ADN, van a encontrar cromosomáticamente que, aunque tenga apariencia de mujer, sigue siendo un varón, y viceversa. Bien, las orientaciones sexuales, continuamos. Kim Petras era un transexual, fue el transexual más joven de la historia y fue un artista en Europa, y a los 12 años decidió ser niña, comenzando a vestirse con ropa de la hermana, y bajo autorización de los padres se comenzó a hormonar, y a los 16 años se hizo un cambio de fisionomía, o lo que se conoce como un cambio de órgano sexual. Y estamos viendo cómo es que la ideología de género favorece este tipo de filosofías. Ahora, para los 80 surge una alianza entre el movimiento feminista radical y el lobby homosexual, atentando contra la familia, la fe cristiana, los hombres e instituciones moralistas. Ustedes pueden ver aquí cómo se ve, cómo esta alianza hace que la familia nuclear deje ya de ser el patrón de la norma establecida por el orden de Dios, el orden natural, para entonces poder ser una pareja de dos mujeres o una pareja de dos hombres, como se menciona aquí en las figuras a mano derecha, tanto en las fotos como en los símbolos en la parte de abajo. Bien, ¿cuál es el plan de acción de la ideología de género, o cuál es su objetivo? De construir, número uno, de construir el lenguaje, la familia, abolir la maternidad, de construir la reproducción, de construir la sexualidad, de construir la religión, de construir la cultura. En otras palabras, es la total aniquilación de la familia nuclear en todas las funciones, y hacer un cambio de tal manera que todo se vea bajo el orden de acuerdo a cómo el ser humano se siente. Es una ideología que tiene también una postura antropocéntrica. Yo determino, yo decido. Bien, el de construir el lenguaje significa más bien cambiar el significado de las palabras, que sustituya los términos. Eso es lo que se refiere. Por ejemplo, el lenguaje deconstruido, de acuerdo a la ideología de género, le podemos dar, por ejemplo, algunos ejemplos, y creo que le puedo dar uno más. Es como decir abortos. Pues ya no se dice aborto, ahora se dice intervención voluntaria del embarazo. Esa es la palabra. Pero vamos a encontrar más adelante luego un ejemplo. Deconstruir la familia. Los feministas de género, aquí aparece Simone de Beauvoir. Ella fue una de las precursoras. Vivió en dos épocas importantes en el siglo XX, para el periodo de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y esta mujer
establece que el concepto de la sexualidad no es un concepto de la naturaleza, sino que es un concepto de la cultura. Es por eso que las feministas de género insisten en la deconstrucción de la familia, no solo porque según ellas esclaviza a la mujer, sino porque condiciona socialmente a los hijos para que acepten la familia, acepten el matrimonio, la maternidad como algo natural. Entonces, por eso es que deconstruir la familia, la institución es la familia es la institución más poderosa y hay que hablar. Por eso mujeres como Simone de Beauvoir, a través de sus libros como el Segundo Sexo, y estas mujeres de feminismo radical empezaron entonces a hablar mal de la familia, hablar mal del matrimonio, negar la existencia de Dios, y haciendo estas cosas, tratando de convertir en títeres al sistema, haciendo así que los medios, el sistema de gobierno acepte este tipo de pensamiento. A.D. Harman abogó por abolir la maternidad porque es malo. Ahora dice, la división estricta del trabajo por sexos, un invento social común a toda sociedad conocida, ha creado géneros muy separados. Y la necesidad que el hombre y la mujer se junten por razones económicas contribuye así a la orientación, o más bien así a orientar sus exigencias sexuales hacia la realización heterosexual y asegurar la reproducción biológica. Entonces, en sociedades más imaginativas, la reproducción biológica podría asegurarse con otras técnicas. En otras palabras, se pueden buscar medios fuera sin tener que comprometer la mujer, porque entonces se puede sustituir la maternidad, porque si la mujer no desea estar embarazada, pues es un derecho. Y si usted se da cuenta, la ideología de género, más que ideología de género, es feminismo, como habíamos señalado anteriormente, y busca entonces un elemento de igualdad y supresión hacia los hombres, pero a la misma vez busca también un aspecto de manifestar un estado de discriminación. La Iglesia de Cristo promueve dignificación para ambos sexos, hombre y mujer, y el respeto de los hombres hacia las mujeres y viceversa. Y en el marco matrimonial, los hombres llamados a amar a las mujeres bajo el ejercicio de la dinámica relacional y el respeto de la mujer bajo la disciplina de el buen trato y la buena atención al marido bajo la plataforma de la dinámica relacional. Ahora bien, seguimos con deconstrucción familiar y la doctora Anna Andor de la Universidad Británica de el este de Anglia, considera que el embarazo y el parto son dolorosos y que son arriesgados y socialmente restrictivos para las mujeres, que los fondos públicos con urgencia deben entonces ser dirigidos al desarrollo de úteros artificiales. Escuche bien. Y eso creo que se conoce más bien, si no me equivoco, como ectogénesis. Esta es la única manera de lograr una verdadera igualdad entre hombres y mujeres. Y las cargas de la reproducción de la especie, entonces, se puede repartir en partes iguales. Quieren entonces dejar ver aquí que el rol maternal no es una función natural, sino que es un rol social, y eso es completamente falso.
como habíamos dicho, una ectogénesis, es el desarrollo de embriones en condiciones artificiales fuera del útero. Y eso es lo que Anna Amsdorf quiere entonces promover, y muchas personas en estos tiempos posiblemente estarán promoviendo esto. Ya se han hecho pruebas con ratones y han salido exitosas, y no nos extrañemos que ya se estén haciendo pruebas con seres humanos y luego se legalicen. Ahora bien, la ideología de género está aliada con un informe de este caballero conocido como Henry Kissinger. Y él decía que para ser efectivos en el largo plazo, los programas de planificación familiar deben buscar no solo reducir la fertilidad dentro de los roles de género existentes, sino más bien cambiar los roles de género a fin de reducir la fertilidad. Esto lo dijo Kissinger a principios de los 70. Y esto es un informe más bien para el control de la natalidad, para evitar el nivel de sobrepoblación mundial. Es por eso que una de las metas de la UNICEF para el 2030 es que más del 50% de la población mundial haya abrazado el homosexualismo. Quiere decir que ya los gobiernos han ido abrazando la conducta homosexual como una orientación, y ya es prácticamente una preferencia y no es una distorsión de la conducta, y ha sido removida de los diagnósticos, de los manuales de diagnósticos de enfermedades. Bien, este caballero todavía dice que es una estrategia bien apropiada y viable para el derecho del aborto, y es la de informar a toda mujer que la penetración heterosexual es una violación. Miren lo que este caballero en este informe, sea cual fuere su experiencia subjetiva contraria. Pues déjeme decirle, y vamos a presentar otro aspecto. Miren, el Tribunal Europeo de Estrasburgo, y este tribunal es el más importante del mundo, y ha declarado que el derecho al aborto no existe. Lo que usted ve en los países porque lo han establecido a nivel de sus países locales, pero a nivel del Tribunal Europeo de Estrasburgo, que es a nivel mundial, el derecho al aborto no existe. Existe el derecho a la vida. ¿Estamos claros? Existe el derecho a la vida. Entonces, entramos en el marco de la educación. No se puede hablar de sexo específico, sino de sexo genérico. Eso es lo que la ideología. ¿Por qué? Porque los seres humanos son los que van a definir qué sexo quieren ser. Ella, desde la ONU, promueve esta filosofía. Ella fue la primera mujer en adoptar siendo madre soltera, y fue la primera mujer presidenta de Irlanda, la señora Vigdis Finnbogadóttir. Ella es la que actualmente ha estado promoviendo este concepto de construcción de la educación, haciendo ver que el sexo específico ya no es, sino que es algo genérico. Bien, en la educación sexual, uno de los derechos esenciales de los niños es el de expresarse a sí mismos sexualmente, probablemente entre ellos en un principio, pero también con adultos. Escuche bien, quiere decir que los programas de educación sexual actualmente que se están empezando a introducir en nuestras escuelas son en realidad programas para la genitalidad.
para que los niños, adolescentes, comiencen a experimentar desde la niñez sensaciones y deseos, para así poder tener inclinaciones hacia lo que desean ser de manera prematura e incorrecta. Ahora, el informe Kinsey, un aliado de la ideología de género, este hombre era un zoólogo, ¿no? Y él aprueba el sexo con animales. Y en 1948, Alfred Kinsey publicó un tratado del comportamiento sexual de hombres varones. En el 53 hizo un segundo volumen y el comportamiento, con ese comportamiento sexual de las mujeres. Y a pesar de las críticas, estos textos han sido lo que se llama base de la educación sexual que se imparte en los Estados Unidos y en otras partes del mundo. Ahora bien, Kinsey afirma y dice que está comprobado que los contactos humanos con animales de otras especies han sido conocidos desde los árboles de la historia, y eso quiere decir desde el tiempo antiguo, y no son infrecuentes en nuestra propia cultura, por lo que hay que considerarlos como naturales. ¿Qué significa? Que él promueve que el ser humano, si desea tener práctica sexual con animales, se puede. Por ejemplo, la zoofilia o bestialismo es una parafilia que consiste en la atracción sexual de un humano hacia otro animal distinto de su especie. Y las personas que sienten esta afinidad o atracción sexual son conocidas como zoófilos o zoofílicos. Ahora bien, según Kinsey, los niños son sexuales desde el nacimiento y por tanto son capaces de tener relaciones sexuales a cualquier edad y merecedores de ellas como adultos. Y la sociedad debería reflejarlo alterando sus códigos morales. En otras palabras, Kinsey dice que nosotros estamos equivocados y que debemos darle libertad a los niños a que tengan relaciones sexuales desde pequeños. Eso también es parte de la agenda de la ideología de género. Ahora bien, en la educación sexual tenemos que ver que buscan expertos y hay que tener cuidado cuando hablan los expertos. Cuando hablan los expertos, las cosas se tienden a dañar más. Y es algo que no hemos podido notar. Miren, Hubert Van Hissem dice que es un profesor de la Escuela de Psicoeducación de la Universidad de Montreal. Y Vernon Kinsey, del Departamento de Psicología de Queen's University. Estos dos caballeros en sus investigaciones indican que la pedofilia es un comportamiento aceptable y no es un desorden mental. Y mire lo que dice el señor Vernon. Dice, los pedófilos no son simplemente personas que cada tanto cometen un pequeño delito. O sea, reconocen que es un delito, sino que más bien están aferrándose a lo que es equivalente a una orientación sexual, así como otro individuo puede estar aferrándose a la heterosexualidad o inclusive a la homosexualidad. En otras palabras, la pedofilia, de acuerdo a estos expertos, es considerada una orientación sexual, como lo es la heterosexual. Y no nos extrañemos que en muchos lugares
comience a probarse la pedofilia. Ahora, la organización Before You, o antes de que actúes, examinó las maneras en que las personas con atracción por los menores de edad podrían involucrarse en revisión de la clasificación de la pedofilia de acuerdo a la Asociación Americana de Psicólogos. Eso es lo que se conoce más bien como la APA. Pues los pedófilos, escuche bien, son injustamente estigmatizados y demonizados por la sociedad. Y los niños no son inherentemente incapaces de dar su consentimiento para tener sexo con adultos. En otras palabras, aquí podríamos hacer a manera de pregunta, entonces, ¿cuál es el escándalo con la pedofilia si solo es una orientación afectivo-sexual tan válida? Mire, eso es lo que la ideología de género quiere presentar, que la pedofilia es una orientación afectivo-sexual, pero no es una orientación afectivo-sexual, es una depravación y la ideología de género la quiere desencadenar a través de esta plataforma y darle una libertad con el propósito de destruir la familia nuclear. Ahora bien, de construir la fe cristiana o de construir la religión. La religión es la causa principal, dicen, de la opresión de la mujer. Eso lo dice la ideología de género. Es un invento humano y las religiones principales fueron inventadas por hombres para oprimir las mujeres. Y entonces lo que hacen es postulan la reimagen de Dios como Sofía, sabiduría femenina. Y déjeme decirlo, un movimiento que está dándose en estos tiempos es la teología de género, lo cual promueve la liberación del yugo femenino del yugo masculino. Y esto hay que trabajarlo porque la iglesia cristiana promueve la dignidad humana. No hay hombre ni mujer. Y cuando dice eso, o sea, no hay uno que manda a otro, sino que hay respeto mutuo y dignidad. Por eso que tenemos que ver lo grave de la ideología de género. El hombre y la mujer tienen unos roles, tienen unas responsabilidades, tienen unas capacidades inherentes. Dios los creó diferentes y a la misma vez tienen una serie de características que los hacen particulares, pero también hay áreas donde tienen que trabajar juntos. Ahora bien, propagación de la ideología de género. ¿Cómo se ha propagado la ideología de género? A través de lo que se conoce el trasbordo ideológico inadvertido. Y el trasbordo ideológico inadvertido es lo que yo le dije a lo que se refiere con el lenguaje, que consiste en que en técnicas de manipulación del lenguaje y de las imágenes que actúan en el subconsciente de las personas, que lo que hace es prepararlas psicológicamente para aceptar comportamientos e ideas. Por ejemplo, miren lo grave de esto. Usted ha escuchado lo que es la eutanasia. Eutanasia se dice que es muerte digna. Eutanasia no es muerte digna. Lo que es muerte digna es la ortotanasia, que más bien tiene como finalidad permitir que la muerte ocurra cuando ocurra. Eso es muerte digna. Y que ocurra en el tiempo cierto y que tenga los cuidados paliativos cuando los deba tener, etcétera, etcétera. Muerte digna no es eutanasia.
Eutanasia no es muerte digna. Eso es yo querer provocar la muerte a una persona porque está en sufrimiento y yo quiero detener eso. Dentro del marco de la ética natural, la Iglesia sostiene que Dios es el dador y el que toma la vida. Por lo tanto, la Iglesia promueve no la eutanasia, la Iglesia promueve la ortotanasia. Ahora bien, otro aspecto. La ideología de género no usa el término aborto, usa intervención voluntaria del embarazo, que más bien se conoce como IVE. Pero no es así. Cuando usted dice intervención voluntaria del embarazo, cuando usted, o más bien, déjeme corregir, interrupción, porque no es intervención, interrupción voluntaria del embarazo. Y creo que tengo que arreglar eso. Interrupción voluntaria del embarazo. Si usted interrumpe algo, puede volverlo a reanudar. Pues eso es falso. Usted no puede interrumpir. Ahora, es aborto lo que se está llevando a cabo. Aborto es lo que se llama, en el término real, es lo que se llama un concepto de acción provocada y es despenalizado. Y entonces eso es lo que se conoce aquí como aborto provocado penalizado. Y entonces estamos viendo que la interrupción voluntaria del embarazo es un concepto que no tiene sentido porque usted no puede volver a reanudar el embarazo. Una vez usted lo interrumpe mediante el aborto. Y la única forma es que usted no lo penalizan. Eso es el nombre para crear lo que se llama una tranquilidad emocional, pero los traumas que se han generado para aquellos que han practicado el aborto, que en sí no es interrupción voluntaria del embarazo. Ahora, en cuestión de violencia, otro ejemplo, para que ustedes vean cómo se usa el transbordo ideológico inadvertido para el uso del lenguaje. No existe tal cosa como violencia de género. Existe violencia contra la mujer, violencia contra los niños, violencia contra los hombres, violencia contra los ancianos, violencia contra los animales. Decir violencia de género con el debido respeto y un término educativo es una idiotez. Ahora, ¿qué debemos hacer? Lo que debemos hacer es lo siguiente: informarnos, formarnos y actuar para nosotros entonces capacitar a la iglesia a que puedan ser instrumentos en un mundo donde está siendo bombardeado por la ideología de género. Continuamos. Ahora, el término género en aspectos etimológicos. Miren, la palabra género viene de genus, que significa nacimiento. Se deriva del griego como genao, que también significa nacer. Implica todo proceso natural en donde viene la palabra genética. En términos de las Sagradas Escrituras, es del pensamiento antiguo, mejor dicho, antes de Cristo. La ética natural es una construcción de la naturaleza. Ahora, género en la ideología de género es una preferencia del individuo, la cual elige sin tomar en consideración la biología, la construcción natural
y ética natural. Y tal definición está sostenida por la irracionalidad y falta de coherencia del individuo. Es lo que se conoce como pensamiento reprobado por la idiotez ante la razón. Ahora bien, la ideología de género es un sistema de adoctrinamiento que tiene como enfoque los niños, adolescentes y jóvenes. Las escuelas, medios de comunicación y los gobiernos están imponiendo tal concepto para desconstruir la familia. Toda esta agenda va en contra de los principios de las Sagradas Escrituras, por lo que es un acto de abominación hacia Dios y el orden creado. Las Sagradas Escrituras es categórica cuando presenta la posición de Dios en cuanto a eso. La Sagrada Escritura, cuando dice que es categórica y dice, por ejemplo, no vestirá a la mujer ropa de hombre, ni el hombre se pondrá vestido de mujer, porque es abominación a Jehová tu Dios. Cualquiera que esto hace, obviamente este ejemplo es un aspecto basado en el contexto histórico. Si usted nota, la vestimenta parece la misma, pero tiene unas peculiaridades. Tiene cierta similitud, pero la diferencia es evidente y está en materiales, está también en el uso del velo y en el uso de prendas. En el tiempo antiguo no se usaba pantalones, pero en el tiempo que se escribe se estaba hablando de que cuando Dios daba esta instrucción era porque también existía una intencionalidad, y la intencionalidad es algo que viene de producirse en la mente para hacer un acto en la cual tenía como intención adquirir cierto grado de placer para algo específico, y rompiendo con la norma establecida ante los ojos de Dios era romper con el orden natural. Y una evidencia categórica de las Escrituras lo vemos desde el tiempo antiguo y todavía sigue vigente. Personas dicen la ley ha caducado. Es que este aspecto, más que hacer un aspecto de ley, es un aspecto de moral. Lo que tiene que ver con aspecto moral. Ahora bien, en las Sagradas Escrituras, cuando se habla de la posición de Dios, dice, porque las cosas invisibles de su eterno poder, deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se desvanecieron en su razonamiento y necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, los cuales también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes del Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó, dice, a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y vemos aquí que dice el 27 al 32, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida de su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen.
dando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad y llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y maldades. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventadores de males y desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican, entiéndase, practican aquí, los que llevan en conducta tales cosas son dignos de muerte. No solo lo hacen, sino que también se complacen. Aquí complacer, que tienen una conducta concupiscente, se deleitan en hacer el mal, se gozan en practicar lo malo. Entonces vemos cómo dice la palabra. Mire lo que dice el apóstol cuando dice: profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible a semejanza de imagen. O sea, sustituyeron el uso de la razón por la idiotez, adorando aves, Horus, el dios de los egipcios. Adoraron a Cuculán de los mayas, las vacas sagradas en el hinduismo, la reina de los ángeles del catolicismo romano. Y todas estas cosas demuestran cómo el ser humano ha ido negociando el uso del discernimiento por la irracionalidad. Y hoy estamos viendo cómo el ser humano ha negociado la racionalidad, la capacidad de discriminar, para abrazar conceptos que son contra la naturaleza. Entonces, también vemos como lo que se llama Programa Nacional de Educación Sexual y el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, que se conoce como ESI, tiene como finalidad la valoración de la afectividad, el cuidado del cuerpo y la salud, el respeto por la diversidad, el ejercicio de nuestros derechos y el reconocimiento de la perspectiva de género. Ahora, ¿cuál es la importancia de ESI en las escuelas? Pues ayuda a los jóvenes a comprender el proceso y el crecimiento de sentirse acompañados en el desarrollo de la sexualidad y del cuidado de la salud. Y la educación integral brinda lo que se llaman herramientas para que los jóvenes adolescentes puedan expresar emociones y sentimientos. Esa es la intención. Entonces, ¿qué está pasando? El gobierno, mediante el sistema de educación, está tomando control sobre los niños sin que los padres se den cuenta. Ahora, hay unas leyes, la 26150, que es la ley de ESI, la ley 26743 es la ley de género, y contraviene las leyes internacionales, y entiéndase que las interrumpe. No es solo un programa educativo, es también una agenda. No podemos demonizarla, tiene las prácticas. Hay unas cosas que tiene buenas, pero debería ser una ley aparte, las cosas buenas que tiene. ¿Por qué? Porque ayuda a identificar a los niños cuando son abusados sexualmente o cuando hay violencia intrafamiliar. Eso es lo único positivo que podemos encontrar. Pero debemos saber discernir inteligentemente, y lo ideal es que fuera, fuera lo que acabamos de decir hace unos segundos, que fuese una ley que fuese actualizada. Estos aspectos de discernir cuando hay abuso y cuando hay violencia intrafamiliar, que se ponga aparte. Ahora bien, en relación a la moral cristiana, es importante saber que ESI está relacionado a la ideología de género y es antibíblico. Está atravesada por ella, habla de género, habla de diversidad, presenta diferentes tipos de familias, o sea que lo promueve. Presenta los órganos sexuales que generan placer en etapa muy temprana, y la iglesia debe saber cómo funciona para la protección de los
hijos. Esta es una herramienta que el gobierno a través del sistema de educación tiene y va a estar utilizando, cambiándole sus nombres para tener control sobre la niñez y adolescentes. Ahora bien, los movimientos LGTBIQ+ y los dibujos animados, Cartoon Network, Disney, que narran historias de parejas gays o personajes drag queers, que buscan que la naturalización del tema en la niñez y buscan implantar la variedad y diversidad de género y presentar la sexualidad como una elección y no algo biológico. Por esto es lo que dice el pasaje que leímos en el versículo 26 del capítulo 1, dice que Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Ahora, entramos en otra faceta donde dice ¿qué es la ideología de género? Es una ideología política de corte neomarxista, sesgo totalitario que defiende que las diferencias entre el hombre y la mujer, a pesar de la obviedad anatómica y biológica, no corresponden a una naturaleza fija, sino que son construcciones culturales y convencionales que responden a roles y estereotipos que a lo largo de la historia de la sociedad ha ido creando. Esto es el concepto de la ideología de género. Es un discurso filosófico sin base científica, sin base biológica. Los orígenes de la ideología de género. El génesis de la ideología de género está en el feminismo radical y los movimientos del promarxismo natural y hunden sus raíces en doctrinas ideológicas de corte marxista. Ahora, ¿cuáles son los objetivos? Liberar al ser humano de las limitaciones de su biología, conseguir la desaparición de la familia natural, entiéndase la familia nuclear y su sistema opresor, abolir la cultura judeocristiana, su ética y sus valores obsoletos, ellos llaman obsoletos, e imponer la sociedad igualitaria en un nuevo orden mundial. Hay 10 mandamientos de la ideología de género. Feminismo radical, que es la victimización y la exaltación exagerada de la mujer, y cultura de sospecha frente al varón al que se acusa de ser la raíz de muchos males. Igualitarismo, que es la negación de las diferencias biológicas entre individuos en pro del concepto igualitario y el género fluido. Anticristianismo, la oposición beligerante ante las raíces judeocristianas de Occidente causadas de moralidad represora y mantenedora del heteropatriarcado familiar. Homosexualismo, promoción hasta límites exagerados de la cultura homosexual LGTBI y victimización ante los heterosexuales. Y también está la colonización ideológica, donde se imponen programas de adoctrinamiento desde la infancia para crear una nueva forma de pensar a los hijos y a las futuras generaciones. Relativismo moral, negación de los valores universales y la ética y normativa, y todo es que permitido, admisible e incluso todo vale. Vale salvo disentir con estos mandamientos. Entonces está lo que se conoce también como el liberalismo ético. Es un apoyo o normalización de comportamientos que dañan a las sociedades humanas y la ética más elemental, como el aborto libre y promiscuidad sexual, la pedofilia, bestialismo, drogas, etc. También el hedonismo, que busca del placer como un fin en sí mismo y sus restricciones éticas, la dictadura ideológica, del pensamiento único y rechazo frontal y beligerante
a todas las ideas contrarias al pensamiento totalitario y oposición a cualquier postura conservadora, tachándolo de homófoba y fascista y represora, y destrucción ontológica del ser humano. Y se persigue una auténtica reingeniería antropológica en aras de un individuo mutante que puede reinventarse a sí mismo y redefinir su género sin ningún tipo de limitaciones, y de esta forma la identidad del ser humano como criatura hecha a la imagen y semejanza de Dios. Entonces esta imagen ha de desaparecer. Ahora, también dentro de la ideología de género está lo que se conoce como la modernidad líquida. Y esto es lo que se llama una vuelta de tuerca frente a la posmodernidad, porque ha sido creada como una nueva concepción del ser humano que está liberando su biología y de la tiranía de la cultura, y es capaz de reinventarse y redefinirse en multitud de variantes de género en tenor a la fluidez de sus sentimientos. Eso es lo que es modernidad líquida. Yo ahora tengo libertad de ser lo que yo quiero ser basado en mis sentimientos. Entonces, la confusión con respecto al género, la sexualidad y la masculinidad y la feminidad están desenfrenadas en nuestra cultura occidental. Pero déjeme decirles, Dios no es el autor de la confusión. Dios es un Dios de paz, como dice 1 Corintios 14:33, y nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida. No nos ha dejado solos, preguntándonos algo tan básico como nuestra identidad como hombres o mujeres. Ahora, cuando seguimos nuestra cultura, surge confusión. Los roles de sexo, incluso el concepto de género, en sí son radicalmente diferentes entre culturas y generaciones. Sí, pero no perdemos nuestra identidad de hombre o mujer. Ahora, en Occidente, que somos nosotros, lo que se acepta ahora para bien o para mal era difícil de entender para las generaciones anteriores. Pero, escuche bien, las Sagradas Escrituras nos proporcionan respuestas que no cambian con la cultura. O sea, Dios tiene la capacidad a través de ir por encima de la cultura. Y es por eso que en las Escrituras hay evidencia que nosotros como hombres y mujeres hemos sido creados con distinciones. Por eso que dice, así creó Dios al hombre a su imagen, y así creó Dios varón y hembra los creó. Ahora, nuestra cultura está tratando de borrar e ignorar o minimizar las diferencias entre hombres y mujeres, y no quieren hacer creer que los hombres y las mujeres son básicamente lo mismo. Una observación no apoyada por la ciencia. Ahora, las Sagradas Escrituras son claras. Dios creó dos sexos, varón y mujer, y bajo la ley del Antiguo Testamento se consideraba una abominación que un hombre usara ropa de mujer o que una mujer usara ropa de hombre, y le presentamos a ustedes un ejemplo de Deuteronomio 22:5. Ahora, en todos los libros de las Escrituras, hombres y mujeres son tratados como iguales. Ambos fuimos hechos a la imagen de Dios y ninguno de los dos es más o menos del otro. El maltrato de la degradación y la opresión de las mujeres, tanto en el pasado como en el presente, no tienen cabida en una cosmovisión cristiana. Ahora, en el Nuevo Testamento fue radical en su tiempo en cuanto a su tratamiento de las mujeres. Por ejemplo, Jesús se detuvo a hablar con una mujer samaritana, algo que los hombres judíos no hacían, y ello se evidenció en la sorpresa de sus discípulos. Aquí estamos viendo el ejemplo de cómo Jesús dignifica, cómo Dios dignifica. También que María se sentara a sus pies y aprendiera esto, y aunque esto violara la ley rabínica, escuche bien, en ningún momento Dios violó la ley. Él vino a cumplirla y estaba dando ejemplo de lo que se llama dignificación. Las mujeres fueron las primeras testigos de la resurrección.
y les ordenó que contaran a los discípulos acerca de lo sucedido. ¿Se da cuenta? En ningún momento en la escritura habla de desacreditar a la mujer. Somos iguales, pero no somos idénticos. O sea, ser iguales no significa necesariamente ser idénticos. Tanto los hombres como las mujeres han sido igualmente creados por Dios a su imagen y semejanza, entiéndase en intelecto, capacidad, para reflejar esa imagen de manera diferente. En el matrimonio, en la escritura ofrece pautas específicas para ayudar en cada sexo. La esposa debe ser ayuda de su marido. Las mujeres de más edad deben ser reverentes en su porte. Dice que no sean calumniadoras, no sean esclavas del vino, maestras del bien. Las mujeres más jóvenes deben amar a sus maridos, amar a sus hijos, ser prudentes, cuidadosas de sus casas, sujetas a sus propios maridos. Ahora, todo esto obviamente necesita una explicación dentro del marco hermenéutico donde se entiende, porque no podemos introducir nuestro marco cultural, porque uno de los grandes problemas, acuérdense, la cultura machista siempre ha estado, pero la cultura del evangelio rompe las barreras machistas, porque la cultura del reino es una cultura dignificadora. Por eso es que, como les mencionamos, y aquí esto nos apoya en esto que acabamos de decir anteriormente, los esposos deben amar a sus esposas como Cristo amó la iglesia y ser las cabezas del hogar, ser los responsables, ser los portavoces, ser los que demuestren ese amor mediante una dinámica relacional y viceversa. La mujer virtuosa, como menciona el Proverbios 31, pero explicar esa virtuosidad, aprender a ser sensata en comportamiento, en trato, el consejo que debe tener la madre, como lo hizo también la madre Rey Lemuel, que es el mismo Salomón, entiéndase. Todos estos aspectos juegan un papel y como Pablo dice que los jóvenes deben ser prudentes, presentándose en todo como ejemplo de buenas obras. Y aquí buenas obras, entiéndase testimonio de fruto como que tienen a Cristo en sus vidas, en la enseñanza, y esa enseñanza se muestra con integridad, con seriedad, palabra y palabra sana, entiéndase de hablar cosas que sean productivas y de modo que sucede que no haya vergüenza cuando otros lo escuchen, que cuando otros lo escuchen hablar, puedan ver que ustedes son jóvenes que tienen un nivel de madurez, como así lo demostró el joven Timoteo. ¿Cómo se supone que debemos honrar mandamientos únicos de Dios para cada sexo si el género es fluido y se mueve en un espectro? Si podemos decidir el nivel de masculinidad o feminidad que sentimos, ignoramos la distinción dada por Dios entre los sexos y caminamos en desobediencia a los mandamientos de Dios, nos ha dado como varones y mujeres. Miren, Dios es exacto, Dios es perfecto, Dios no falla. Ahora bien, las mujeres y los hombres solteros son iguales pero distintos en roles. Cada uno fue creado específicamente, hombre y mujer, y enfocarse en el caminar a Dios, mantenerse pulcros hasta el momento en que determinen unir sus vidas en matrimonios con otros. Hemos sido creados como una obra maravillosa y temerosa, como dice el Salmo 139, versículo 14. Y Dios nos ha creado a cada uno de nosotros con un sexo que Él quiere usar para su gloria. Hay estereotipos culturales. Contrariamente a lo que piensan los promotores de la ideología de género, debemos aferrarnos a la rígida caracterización de hombres y mujeres porque no tenemos la autoridad para redefinir lo que Dios ha creado. Esto no significa que debemos aferrarnos a las caracterizaciones culturales de los hombres y mujeres que no aparecen en las escrituras.
Usted puede ver en la historia sociedades que han impuesto normas a hombres y mujeres. Y eso es parte de lo que es la cultura, pero sin dejar de perder la identidad. Y los niños no pueden tejer o que las niñas no pueden practicar deporte. Estos son asuntos que necesitamos que recurrir a la escritura para ver si nuestras caracterizaciones de hombres y mujeres se encuentran en la Biblia, simplemente si se basan en opiniones del hombre. Vivimos en unos tiempos donde hay deportes que son practicados por ambos sexos. Vivimos en áreas donde hay, acuérdense, la moral no tiene sexo. Las prácticas de ciertos deportes no tienen sexo. El entorno va a indicar, pero nosotros recurrimos a la Biblia para ser coherentes al uso de estos argumentos. Ahora, ¿tendrán algunas personas una lucha real y quizás sin fin con su género? La va a haber, porque el pecado lo ha corrompido todo. Esto es consecuencia del pecado. Y ustedes pueden encontrar referencia en capítulo 7 de Romanos y sus versículos 15, 22 y 24, que dan idea de la dificultad de vivir en un mundo en la cual presenta su estado caído y presenta cómo Cristo viene a redimirnos de nuestro cuerpo caído de muerte. Ahora, la respuesta a esta lucha muy real es que si ignoramos la palabra de Dios y no vivir conforme a lo que Dios estableció, vamos a ser conducidos a la muerte. Esa es la verdad. La respuesta es buscar de Dios, someternos a Dios, aprender a vivir en justicia, apartarnos del mal. Como creyentes, estamos a merced de nuestros sentimientos y deseos y hemos sido liberados de la esclavitud del pecado y hemos sido levantados para caminar en una nueva vida. Y ese es el poder del evangelio que cada hombre y mujer, niño y niña necesita escuchar. Ahora, ¿qué es hablar de género? Hablar de género, por ejemplo, National Geographic ofreció uno de los padres asesoramiento sobre responder a los niños que están cuestionando de sexo. Y el consejo era afirmar los sentimientos y los deseos de sus hijos. Como padres cristianos, escuche bien, somos llamados a educar a un niño en el camino que debe seguir. Tenemos que educarlos en disciplina y amonestación del Señor. No es lo que dice National Geographic. Esto significa que no podemos aceptar sabiduría convencional cuando se trata de abordar temas que son cruciales, como cuando los niños cuestionan sexo. Entonces, ¿cómo debe responder la iglesia? Debe responder con la verdad de Dios. National Geographic no va a ofrecer el asesoramiento que ofrece la palabra de Dios. Tenemos que animar a nuestros hijos en sus habilidades y talentos y incluso que coinciden con los roles del sexo y percibidos por la sociedad, y siempre y cuando esos deseos estén en consonancia con la palabra de Dios. Y algunas jovencitas les encanta la computadora, algunos chicos disfrutan de hornear, eso es magnífico, y que aprenden a cocinar. Los hombres que aprenden a hacer cosas de la casa, eso no tiene ninguna relación con mujeres. Y las niñas que aprenden a cambiar gomas, o sea, deben hacer cosas, porque vivimos en un mundo donde se requiere que tengan esas capacidades. Animen a los niños a servir al Señor a través de sus talentos únicos. Hagamos del hogar un refugio de seguridad, amor incondicional, aceptación y también un lugar de verdad. Nuestro trabajo como padres no es solo amar a nuestros hijos, sino guiarlos en la verdad para que puedan crecer y ser adultos y piadosos y manejarse en el temor de Dios. Y enseñémosles la escritura acerca de la sexualidad, de la masculinidad, de la feminidad a la luz bíblica. Y no han de tropezar en la vida tratando de averiguar qué son esos elementos mediante la ideología de género.
tenemos que hablar abiertamente y tenemos que hablar de estos temas aunque no nos gusten y nuestros jóvenes estén expuestos a la sexualidad temprana. Tenemos que evitar eso si tocamos estos temas en tiempo. No deje que nuestras primeras lecciones sobre la sexualidad sean dadas por una cultura corrupta, impía de pensamientos. Y a veces utilizamos la filosofía, no pasa nada. Tenemos que ser sabios en nuestro proceder y discernir. Toda confusión sobre el género y la sexualidad en nuestra cultura, podemos hablar con autoridad porque tenemos la palabra de Dios. A medida que la cultura cambia y las generaciones pasan, no hemos sido dejados solos para cuestionarnos sobre cómo debemos vivir como hombres y mujeres. Cuando nuestro pensamiento comienza con las escrituras, como nuestro fundamento encontramos la respuesta en Dios. Ha sido un privilegio el haberle presentado a manera resumida estas plantillas. Y estas tienen como intención que ustedes ahora desarrollen la capacidad de poder preparar sus propios estudios para sus congregaciones de acuerdo a la dinámica. Lo que nosotros somos es responsables de proporcionarles a ustedes material para que ustedes entonces seleccionen cuál es el adecuado. Esperamos que esto haya sido de ayuda y esperamos recibir alguna retroalimentación del material recibido y que pueda ser de bendición a cada uno de ustedes. Bendiciones.